Saludamos en la paz del Señor. ¿Sí? Bueno, a ver un poquito. Bien, les invitamos entonces en esta mañana a honrar al Señor con la lectura de su palabra en el libro del profeta Isaías, capítulo 50. Muchas gracias. Muchas gracias. Isaías, capítulo 50. Sí, vamos entonces a leer si encontraron en el versículo 5. La palabra del Señor dice así: El Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me torné atrás. Bien, hasta aquí como texto base de la palabra del Señor. Yo creo que ustedes deben recordar, para ubicarnos un poquito en este libro, el profeta Isaías llevó adelante su ministerio en el siglo octavo antes de Cristo. Y como vocero de Dios, llevó la palabra del Señor, como nos va a conocer el primer capítulo y el primer versículo, tanto a Judá como a Israel. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén. Y aquí menciona 4 reyes de Judá, en días de Usías, Jotán, Achaz y Ezechías, reyes de Judá. A veces se ha calificado al profeta Isaías como un profeta mesiánico, porque cuántas profecías hay aquí que ya se cumplieron en Cristo, ¿no? Es impresionante, ¿no? Que eso honra la palabra del Señor y la veracidad, y es de gran aliento, porque vemos que 700 años antes de Cristo, estos que ya se presentaron, nacimiento, muerte, resurrección y otras cosas más en el Señor Jesús, las vemos cumplidas, y otras más profecías que se cumplirán, porque si el Señor dijo y se hizo, lo otro también va a tener su cumplimiento. Esto nos alienta en el corazón, ¿verdad? Saber que Dios promete y cumple. Debería ser de aliento y consuelo a nuestros corazones. Pero no solamente habló en un aspecto futuro, también Isaías habló a sus contemporáneos, al pueblo al cual él pertenecía. En forma general, resumiendo, lamentablemente, en este tiempo, el pueblo de Israel le dio la espalda al Señor, abandonó los caminos del Señor. Dios les habló en varias oportunidades para que reaccionaran, para que volvieran los caminos del Señor. Bueno, una y otra vez, varios llamados al arrepentimiento, pero el pueblo no escuchó y sufrió las consecuencias. No fue que Dios los abandonó, sino que ellos abandonaron al Señor. Eso en forma resumida muy general. Por eso es interesante en este capítulo ver el contraste que vemos, ya si quisiéramos limitarnos en este versículo, de un siervo que presta oído para oír, contrario al pueblo que no prestó oídos para oír. De esto se nos habla. El Señor Jehová me abrió el oído, dice, y no fui rebelde ni me torné atrás. Interesante que en esta división, que no es inspirada por el Espíritu Santo, pero aquí en este capítulo 50, 11 versículos, que 4 veces se nos dice Señor Jehová, ¿no? En el versículo 4, en el versículo
5, en el 7 y en el 9, ¿no? Es Adonai y el nombre sagrado del Señor, con un énfasis que Dios es el Señor Dios, no hay otro, es el único al que eh, debemos sumisión y obediencia, porque esto implica el abrir el oído. Interesante, yo no sé si ustedes recuerdan, en la ley de Moisés, lo que sucedía con un siervo que después de cumplir los 6 años de cautiverio podía quedar libre. ¿Y recuerdan qué sucedía si ese siervo, si ese esclavo quería quedarse porque estaba conforme con su amo, estaba conforme y agradecido con lo que le había provisto y se sentía cómodo? ¿Eh? Sucedía que el amo llamaba a los ancianos del pueblo o a los jueces del pueblo, lo llevaba a un marco de una puerta, la oreja contra la misma y con una lesna le perforaban el lóbulo, ¿se acuerdan? Y allí le ponían un aro que era una señal de que ese era un siervo voluntario, que había cedido voluntariamente su voluntad a su amo. Y nosotros tenemos, porque lo dijimos al principio, tiene características, profetas mesiánicas, que el siervo perfecto en la palabra de Dios es el Señor Jesucristo. ¿Eh? Él honró a Dios haciendo siempre su voluntad. Miren, solo a título de ejemplo, vamos al Evangelio según Juan. Tenemos cantidad de testimonio de la obediencia perfecta, absoluta, como siervo del Señor Jesús a Dios Padre, pero con creo que es suficiente como un testimonio. Dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad más la voluntad del que me envió, del Padre. Capítulo 5, versículo 30. ¿No lo dije? Disculpen. Disculpen. Lo leemos de vuelta. Juan 5, capítulo 5, versículo 30. Dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, más la voluntad del que me envió, del Padre. ¿Mm? Y así tenemos ¿eh? cantidad de testimonios de nuestro Señor Jesús como siervo perfecto que rindió oído para oír la voluntad del Señor. Sin duda que por extensión también hay una aplicación al mismo profeta con ese beneficio de no ser rebelde para volvernos atrás. A veces nuestros corazones se vuelven atrás, sin duda, porque en alguna manera, en algún momento nos rebelamos ante la palabra del Señor. Endurecimos, cerramos nuestras entrañas, nuestro corazón a la palabra de Dios. Pero qué interesante es ver el deseo de Dios de hablarnos al corazón, de hablarnos al oído, poder tener corazones dóciles, oídos dóciles, porque es la voluntad de Dios comunicarse con el hombre. Nosotros ya lo vemos allá en Génesis, el capítulo 1, versículo 3, en relación sí a la creación, pero se acuerdan que en el versículo 3 del capítulo 1 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vayomer Elohim, ¿no? Y Dios dijo, Dios habló ahí con respeto a la creación. Uno se hace esta pregunta, ¿era necesario que Dios hablara para crear? ¿Qué les parece? Nosotros tenemos, ¿se acuerdan? Entre otros pasajes, en Lucas 1:37, que dice que para Dios ninguna cosa es imposible.
Y en otros pasajes dice, para Dios todo es posible. Entonces, si para Dios todo es posible, ¿precisaba hablar para crear? No, capaz que con el pensamiento solo lo podía hacer, ¿estamos de acuerdo en esto? ¿Y por qué habló para crear? Para que nosotros conozcamos que dentro de las capacidades de Dios, de las posibilidades de Dios, de lo que Dios todo puede hacer, Él habla, Él se comunica, porque en el trato de Dios con el hombre, Él se comunica, Él le habla. ¿Eh? Por eso tenemos aquellos que en su momento quizás fuimos alumnos de la escuela bíblica, quizás nos acordemos la definición de revelación. ¿Eh? Dios transmitiendo su comunicación a ciertos hombres que él escogió para inspirarlos, para que estos registraran con la inspiración del Espíritu Santo ciertos hechos y dichos que el hombre no podía conocer porque era limitado. ¿Limitado por qué? Ilimitado porque el hombre es finito y Dios es infinito. Si Dios nos las da a conocer aspectos de su persona y de su ser y de su obrar, es imposible. Ilimitado porque el hombre es pecador y Dios santo. ¿No? Entonces Dios toma la iniciativa, se revela y se quiere comunicar con el hombre, con su creación. Por eso tenemos pasajes, por ejemplo, Isaías capítulo 33, 1, y dice, y dijo Jehová a Jeremías. Por ejemplo, ¿cuántas veces encontramos esas expresiones? Y este mismo profeta me encanta, el capítulo 8, versículo 1, que le dice a Isaías, tómate un gran volumen y escribe en el estilo del hombre. Escribe, registra, porque yo me quiero comunicar, quiero que conozcas estas cosas. Y dentro de lo que Dios revela, de lo que tenemos aquí en las Escrituras, Él se da a conocer como el Dios viviente, el Dios vivo. ¿Mm? Esto realmente también desde el Génesis, ya el capítulo 1 y versículo 1, la Biblia nos da a conocer la existencia de Dios. La Biblia no trata de probar la existencia de Dios, ya la da como un hecho. Por eso Génesis 1 y versículo 1, ¿cómo dice? En el principio ya está dando testimonio de la existencia de Dios. No está dando explicaciones para demostrar que Dios existe, sino que el testimonio de comienzo es Dios existe y Dios creó. Desde el principio. Pero también con el transcurso de la revelación progresiva, se nos habla de este aspecto tan interesante de que Dios es Dios vivo, que Dios es Dios viviente. Esto es muy importante. Por ejemplo, vamos a ver otro testimonio de Moisés. A ver si lo encuentro. Bien, a ver que me lo perdí en esta oportunidad. Bien, bueno, ahora cuando lo recuerde, se los comparto. Pero vamos a Oseas. Vamos a Oseas. Tenemos otros testigos, gracias a Dios. Oseas, Oseas, Oseas 1:10. Oseas 1:10. Me vino a la mente otro pasaje, además de Génesis 1:1, porque el instrumento humano estamos creyendo que fue Moisés. Pero en Oseas 1:10, fíjese qué interesante. Dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que ni se puede medir ni contar. Y será que donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del ¿qué? Del Dios viviente. Aquí se estaban viviendo días oscuros, o sea, espiritualmente hablando, antes de la caída de Samaria, la capital del reino del norte. Y Dios
A través del profeta le da esperanza para el futuro, y esa esperanza la da a través de la persona del Dios viviente. Y permítame compartir otro testigo, otros testigos. ¿Eh? Jeremías 10:10. Jeremías 10:10. Así reforzamos, fundamentamos la, la idea, una palabra del Señor, el testimonio de ella. Fíjese, Jeremías 10:10. Mas Jehová Dios es la verdad. Fíjese cómo dice acá. Él es Dios vivo. Y añade, y Rey eterno, ¿no? Claro, el contraste en el contexto del capítulo es con los ídolos. ¿Eh? Entonces, Isaías testifica del Dios vivo. Así la Escritura revela al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Pablo, Pedro, Juan, como el Dios vivo. Como Dios vivo que ha hecho, ha obrado, ha accionado, ha interactuado en la historia. Por eso vemos manifestando en su accionar su amor, su poder, su misericordia. ¿Eh? Entonces, qué maravilla, porque juntamente con la revelación progresiva de Dios y su accionar, también crecía el conocimiento del hombre de Dios, lo que él iba revelando de su ser, el hombre lo iba conociendo. Eso es muy importante. Y no solo crecía el hombre en el crecimiento de Dios, también crecía la fe, porque una experiencia genuina, verdadera con el Dios vivo, lleva al crecimiento de la fe. Un ejemplo en el Antiguo Testamento es el de Abraham, ¿verdad? Ya todos recuerdan toda su historia ahí. ¿Cómo comenzó? En lo que se equivocó y su ejemplo máximo de fe, una fe ya madura, en Génesis 22. Ahí tenemos. Dios le iba hablando, él iba confiando, a veces fallaba, solucionaba las cosas a su manera, la gracia de Dios obraba, retornaba, y iba madurando la fe, una fe creciente. Y eso es igual hoy sucede lo mismo, o debería suceder lo mismo. Que nuestra fe pueda crecer con una experiencia personal con el Dios vivo. Esto lo dice el apóstol Pedro. Hoy los estoy un poquito haciendo trabajar, pero hiciera esto y vamos a ver si encuentro otro pasaje que está interesante. Sí, 1 Pedro 2:2. Y también estamos cerquita, igual, dos libros, dos epístolas antes, en Hebreos 5. Ahora sí hacemos una comparación seguida. Comparación seguida. Estamos en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Fíjese cómo dice el Señor a través del apóstol. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, sin engaño. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que por ella crezcáis en salud. La leche espiritual refiere a la palabra de Dios, que ya que en la antigüedad Dios iba revelando, iba comunicando, iba inspirando, para registrarla, para que se creyese y pueda haber una fe creciente, y habiendo una fe creciente hay un crecimiento también espiritual. ¿Eh? Lamentablemente no siempre es así. Esto es el ideal y el deseo de nuestro Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque Dios lo dice. Y lo encontramos en la epístola a los Hebreos, capítulo 5. Vamos a leer del 12 al final. Dice,
porque debiendo ser ya maestro a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño. Para la vianda firme, para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es un contraste, ¿no? Que el Señor nos socorra para librarnos de esta experiencia. Pero el apóstol Pedro nos deja claro cuál es el deseo del Señor, que en esa relación con el Dios vivo, nosotros también podamos fortalecer la fe y crecer en ella alimentándonos de la palabra de Dios, así lo dice. Y este Dios vivo también se da a conocer en su palabra como Dios personal. Esto qué importante que es, porque tanto en el pasado como en el presente tenemos quienes nos hablan de otros dioses como una fuerza o como una energía impersonal, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Pero la Biblia nos enseña otra cosa. La palabra de Dios nos enseña que Dios, el Dios vivo, el único Dios vivo verdadero, es Dios personal. Esto es importante. ¿Por qué? Primero, porque Él lo da a conocer en Éxodo 3, 14 y 15, Él da a conocer su nombre personal. ¿Eh? Después encontramos, vamos llevando adelante nuestra lectura devocional, encontramos términos que identifican que Dios es un Dios personal. Encontramos que Dios ama, encontramos que Dios perdona, no encontramos que Dios se enoja, claro, es un enojo santo, ¿no? Encontramos que Dios se alegra, habla el Dios de la alegría, y así podríamos seguir con distintos ejemplos. Son términos que nos hablan de personalidad, no una mera energía. Después hay figuras literarias, una de ellas que es muy conocida, los antropomorfismos. Son descripciones de Dios en términos humanos, para definirlo de una forma muy sencilla. Por eso vemos, se nos habla del rostro de Dios, la espalda de Dios, los pies de Dios, las manos de Dios, el brazo de Dios. Son figuras que se intenta dar a conocer al Dios infinito, al hombre que es finito, para que de alguna forma tratemos de entenderlo. No es que Dios, en esencia, es espíritu, que cuando ahí está tratando, lo vemos con un pie, con una mano, con un brazo, sino esos nos hablan del obrar de Dios y del accionar de Dios, ¿no? Pero Dios es Dios personal, y esto es muy importante, ¿eh? Poder llegar a experimentar al Dios vivo y al Dios personal. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan, para que el creyente pueda tener una experiencia genuina con ese Dios vivo y Dios personal. Que podamos ser librados de una mera religión fría, permítanme una expresión, que nos seca, que nos enfría. Si no, yo tengo una relación con el Dios vivo, no con un ídolo, no con una filosofía, no con una idea, no con una religión fría, con una rutina que me seca. Dios vive, Dios es el Dios viviente y es Dios personal. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, los apóstoles toman toda esta revelación y la llevan a cabo mostrando que Jesucristo es el Dios vivo y el Dios personal. Le sirvió, por ejemplo, a Juan, el Evangelio que una persona a mí me encanta. Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad, y que dice, la vida. Dios es el Dios vivo. En el primer capítulo hay un versículo que dice, en él estaba la vida. Porque Jesucristo es la imagen visible, lo dice Colosenses, ¿se acuerdan? ¿De qué? ¿La imagen visible de qué? Del Dios invisible. Entonces, Él vino a dar
esa vida que el hombre a causa del pecado había perdido. Por eso las buenas nuevas nos dan esa esperanza al hombre perdido, de poder tener la vida de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que da su tiempo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y queridos hermanos, supongo que se lo habrán compartido y seguimos ya en este lugar. Pero vida eterna es algo más que una vida longeva, es algo más que una vida sin fin. Porque los incrédulos, los impíos, también van a tener una vida eterna. También van a tener una vida sin fin. No con un cuerpo glorificado, pero sí con un cuerpo adaptado para vivir esa condenación eterna. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que la vida eterna de Dios nos habla de calidad de vida. En el Nuevo Testamento, cuando se refiere a esta vida de Dios, usa la expresión, el sustantivo zoe. Es vida de Dios, calidad de vida. Es Dios, el ser de Dios que satisface a su creación, que satisface las necesidades de mi espíritu, que satisface las necesidades de mi alma, que satisface las necesidades de mi corazón. El salmista decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma. Mía, mi alma tiene sed de Dios. ¿Quién la puede satisfacer esa sed? El Dios vivo, el Dios personal, la vida de Dios. Cuando nosotros perdemos esa sed, bueno, uno de los elementos a tener a consideración es si yo estoy teniendo en el día a día una experiencia con el Dios vivo y personal. Para usar una expresión que está también sobre todo los salmos, y a veces, permítame así, no sé si aquí se usa la palabra, la jerga evangélica, ¿no? En el dialecto evangélico, ¿no? Me seco espiritualmente. Algo está mal. Algo está mal en mi relación con el Dios vivo, con el Dios verdadero. Bien, hermanos, volviendo un poquito a nuestro texto base, porque estoy creyendo que los que estamos aquí y los que están del otro lado, todos ya hemos creído en la persona y la obra del Señor Jesucristo, entonces hemos nacido nuevo y somos hijos de Dios, ¿no? Entonces Dios nos quiere hablar, Dios quiere tratar con nosotros, es su deseo, lo expresábamos al principio, comunicarse, cuánto más con sus hijos, ¿no? Entonces tenemos estos dos medios de gracia, ¿no? Que nos ha concedido. Uno, para acercarnos al Dios vivo y verdadero, es la oración. La oración. Que tenemos la invitación desde el Antiguo Testamento. Quizás alguno recuerde el Salmo 95. ¿Se acuerdan de esa invitación? Venid, adoremos, no sé si estoy siguiendo literalmente, postrémonos y arrodillémonos. Quizás estoy invirtiendo alguna terminología. A ver, vamos un poquito ahí porque la memoria mía no es la misma de antes, ¿no? Pero es una maravilla. Salmo 95. Ya volvemos a nuestro texto base, hermanos. ¿Estamos allí? Salmo 95, versículo 6. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La primera parte. Porque Él es nuestro Dios. Eso es importante. Si no es mi Dios, no me apetece. No me apetece. Pero si es mi Dios, es mi creador, es mi vida. Yo necesito de la vida de Dios. Necesito en el día a día. Y Dios me está haciendo esta invitación. Venid. Venid. Yo abro la palabra del Señor y me encuentro con esta invitación. En el hebreo aquí es un imperativo. Los otros es lo que se llama concortativo, son deseos. Y quieren un texto que hace un poco eco de esta invitación, la tenemos en Hebreos, cuando nos habla que el Señor Jesús nos abrió un camino vivo y verdadero por su sangre. ¿Y cuál sería la palabra que nos hace la invitación a llegarnos a ese trono de la gracia para buscar la comunión con el Dios vivo? Cuando dice, lleguémonos.
lleguemos, ¿se acuerdan? Entonces, constantemente, Dios nos está llamando en el día a día a una experiencia viva, viva. La mera religión sola nos consume, nos consume. ¿Eh? Me gozo cuando los hermanos pueden compartir un testimonio porque algo pasó en la semana, alguna experiencia con el Dios vivo, toda una semana y no tengo nada para compartir, para la gloria de Dios, obviamente, pero también para qué, para edificación de los hermanos. Por eso el salmista dice, te alabaré en medio de la congregación, en medio de la presencia de los hermanos. Todo tiene ese propósito, no es para vanidad, testificar de esta experiencia viva y real con el Dios vivo. ¿Eh? Y también, ahora sí, yendo a nuestro texto base, en relación a la palabra de Dios, Dios nos quiere hablar. No sé si están en el profeta Isaías capítulo 50. Nosotros leímos como texto base el versículo 5, pero le invito a leer la última parte del versículo 4. La última parte, ¿sí? Dice, despertaráme de mañana oído. ¿Para qué? Para que oiga como los sabios. Y después nuestro texto va a ser, el Señor Jehová me abrió el oído. El deseo de Dios de despertar nuestros oídos para hablar. Te quiero hablar. Me quiero comunicar contigo. Quiero decirte algo a ti, a tu corazón. Que pueda ser nuestro deseo. Señor, despiértame cada mañana. Háblame. Pero algo muy, muy interesante. Muy interesante. ¿No? Dice, despertaráme de mañana oído para que oiga. ¿Eh? Este verbo es el verbo llamar. ¿Eh? Quizás ustedes lo saquen por Deuteronomio 6:4, que los judíos hasta hoy lo siguen repitiendo constantemente cuando dice, oye Israel, ¿cómo sigue? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí dice Shema. Es la misma, lo que pasa es que ahí en Deuteronomio 6:4 está como un imperativo, entonces por eso se expresa Shema. Pero el verbo raíz es Shema, oír, que implica algo más que oír. Abarca el atender y obedecer. Ese verbo oír aquí, en el Antiguo Testamento, llamar, implica oír, pero atender y obedecer. Y acá lo tenemos. Entonces Dios me quiere despertar el oído para que le oiga, le atienda y le podamos obedecer. Dice como los sabios. Acá le voy a hacer una trampita. ¿Qué les parece que será esto? Bueno, yo los ayudo un poquito en mi sencillez, ¿no? ¿Eh? Aquí la palabra es diferente a la que quizás nosotros generalmente consideramos. En Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio saber. Si usted va allí, al hebreo, ahí dice Joham, y eso implica el saber como inteligencia entre las acepciones, el saber como un perito. Pero usted va aquí al hebreo y usted no encuentra esa palabra. Les voy a ayudar con la propia versión nuestra Reina Valera 1909, cómo esta acepción es traducida aquí. Fíjese, vamos a Isaías 8, a ver si la memoria no me falla. Fíjese qué interesante. Sí, estoy bien. 8:16. Lo leemos a ver qué le parece a usted, cuál sería esta palabra aquí en Isaías 54, al final, sabios, cómo es traducida la misma palabra hebrea aquí. Isaías 8, versículo 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué le parece? Discípulos. Y la palabra es limud, nada que ver con Sham, ¿verdad? Con Joham, perdón, con Joham.
Nada que ver. Entonces, a ver, vamos a reflexionar juntos, queridos hermanos. ¿Eh? Despertaráme de mañana para que oiga. Despertaráme, perdón, de mañana oído para que oiga, ¿m? Para que atienda, obedezca, como a un discípulo. ¿Qué hace el discípulo, hermano? Ustedes lo saben, por favor. Claro, oye, aprende y lo ideal que sería obedecerlo. Poder llegar a ser discípulo del Señor. En Juan capítulo 6, me puede fallar la memoria, pero cualquier cosa corrobore usted, creo que por el versículo 66, es un capítulo muy, muy largo. El Señor había expresado unas palabras y dice que algunos discípulos se quejaron eh, que su palabra era dura. ¿Y se acuerda qué pasó de ahí, de ese momento con estos discípulos? Desde ese momento no andaban más con el Señor. A uno le pueden decir no 1.000.000, sino 2, 10 millones de cosas, porque uno tiene todos esos 1.000.000, 10 millones de defectos. Pero la pregunta es, ¿qué le faltó al Señor Jesús? ¿Le faltó amor? ¿Le faltó humildad? ¿Le faltó sabiduría? ¿Le faltó luz? ¿Le faltó mansedumbre? ¿Qué le faltó al Señor Jesús para que esos discípulos se molestaran con Él y ya no anduviesen más con Él? Como creyente, y a pesar de mi pequeñez con las convicciones bíblicas que tengo, yo creo que al Señor Jesús no le faltó nada, porque Él fue, es y será siempre perfecto en todo. El problemita estaba en el corazón de esos discípulos. Ahí, pasamos raya y el problema estaba ahí. Porque después se vuelve y encara a los que quedaban. ¿Y quiénes eran? Los apóstoles. ¿Y qué les dice? ¿Queréis ir a vosotros? Y ahí esa respuesta, ¿no? Que creo que la haríamos y cuántas veces se la hemos dicho al Señor en oración. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. ¿Mm? Entonces, el deseo del Señor de despertarme cada mañana para que oigan, atienda y le obedezca porque me quiere hacer ese discípulo que en el transcurso de mi peregrinación o de nuestra peregrinación yo pueda atenderlo, yo pueda obedecerlo. Ese es el deseo, para que pueda crecer. Eh, Aliento a los hermanos a estudiar la palabra de Dios, y no de una forma legalista, fría, religiosa, ¿no? Porque también pasaba con algunos religiosos en la época del Señor, eran escribas, vaya que si sabían textos y textos y textos de memoria, pero tenían una vida sin Dios. Pero aliento a estudiar la palabra de Dios y que el Señor en su gracia nos pueda dar ese corazón dócil para oír, atender y con su ayuda obedecer, para conocerle una experiencia personal. Porque esa experiencia personal va a ser lo que va a ir cautivando cada vez más, un poquito más mi corazón. Y al cautivar más mi corazón me va a llevar a entregárselo más. Yo creo que hay un himno, no sé si me ayudan los que lo dominan, que dice más de Jesús, ¿no? Que esto era algo eh, que le pasaba al apóstol Pablo, más allá de su ministerio, es algo que, bueno, creo que el Señor creo que está en Filipenses, ¿no? Filipenses 3. Filipenses 3, sí, está bien. Filipenses 3:8. Ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas. ¿Por qué? Por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y esto es muy fuerte, ¿no? Y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. No era para ganarlo, ya era la salvación es por gracia, el ganar era conocerlo un poquito más. Eh, Crecer un poquito más, como lo dice el apóstol Pedro, crecer en la gracia y qué más sigue. Y en él conocer su persona. ¿Sí?
para que Cristo nos cautive más el corazón, para que seamos incentivados, para que podamos en oírle y en obedecerle, llevar adelante sus propósitos, sus planes, que creo que es lo que considerábamos el otro domingo. Todo lo demás aquí queda. ¿Qué nos vamos a llevar a la presencia del Señor? Y sus propósitos. ¿De qué vamos a ser recompensados? Y de lo que hemos hecho conforme a su voluntad. Aquello que es plata, oro y piedras preciosas. Después no nos llevamos nada de aquí. Poder llevar adelante los propósitos de Dios para que no nos pase como a Demas. Es una experiencia que la cito porque está ahí en la Escritura. El apóstol Pablo testifica que era uno de sus colaboradores, de sus colaboradores. Y después escuchamos ese otro triste testimonio que dice que Demas me desamparó. ¿Cómo? Amando, es decir, el apóstol Pablo obviamente no era el Señor Jesús, Cristo solo uno, pero era un hombre de Dios que yo no conocí, no quiere decir que no haya, pero yo no conocí otro hombre que pueda decir como el apóstol Pablo, lo que oíste y viste y aprendiste de mí, esto hacer, una autoridad que yo no quiere decir que no haya, yo digo que yo no he conocido, porque era también un ejemplo para esto hacer, era tremendo, tremendo ejemplo. Y sin embargo, queridos hermanos, vemos que los propósitos de Dios se llevaron a cumplir en la vida de este apóstol. Un texto que también, porque si no me extiendo en otras cosas, que también creo que considero es un pasaje que lo deben conocer hasta de memoria, creo que está en Lucas. Sí, esto lo conocemos de memoria, pero capaz que lo citamos y nos... Capítulo 9, versículo 23. Algo que oramos para que el Señor nos ayude a vivirlo, ¿no? Como todas las cosas del Señor. Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere, ahí está el deseo, ¿verdad? Venir en pos de mí, sígame, después tome su cruz y después niéguese. ¿Cómo dice? No es ese el orden, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces yo tomo ese orden? Yo tomo ese orden. Amado hermano, allá en la iglesia local, en la calle Bruselas, habla del romanticismo a veces en la vida de cristiano. Yo me emociono, romántico, un himno, una letra. Sí, mi vida es tuya, yo te sigo, Señor, yo te sigo, pero resulta que si deseo seguirlo, si deseo ir en pos del Señor, ¿qué aparece primero? Niéguese. ¿Qué hay aquí, hermano, implícito? Cruz. Después la cruz de cada día de lo que tengo que vivir, es otra cruz. Pero la primera es la cruz de Gálatas 2:20. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Eh? Adelante, adelante, por favor. Un gusto. Leemos de vuelta este texto final, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y siga. Pero el tema pasa si quiero. ¿Eh? Si no lo quiero, nosotros lo consideramos, creo que fue el domingo pasado. A veces quiero vivir mi vida, mis planes. Y Dios tiene sus planes para conmigo. Si nacimos de nuevo, si somos hijos de Dios. ¿Se acuerdan que leíamos en Efesios capítulo 2? Que Dios preparó obras para que viviésemos en ellas. Que nos convertimos para servir, para ser siervos, para ser siervas. Que somos indignos ni que hablar, pero resulta que mi Señor se hizo siervo. Y ahora espera a nosotros que su gracia pueda obrar en nuestros corazones, en nuestra vida, para hacernos nosotros siervos. Pero lo primero dice, níguese a sí. Ah, pero yo tengo este plan, el plan. ¿Y el plan de Dios? ¿Cuánto consultamos a Dios? ¿Eso glorifica a Dios? ¿En qué glorifica a Dios esto que voy a hacer? ¿No? Buscando la gloria de Dios en todo lo que deberíamos hacer. ¿No?
Niéguese a sí mismo, tome su cruz y dice, cada día y siga. Bueno, hermanos, ahora sí, finalizamos con nuestro capítulo base, pero los dos últimos versículos, porque nosotros tenemos dos opciones, que esta la vemos aquí y también la vemos en el Nuevo Testamento. Isaías capítulo 50. Vamos a leer el último versículo, que es creo que el que el Señor no desea. Pero aquí hubo quienes tomaron esta decisión. Isaías 50, versículo 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuegos y estáis cercados de centellas, andad a la luz de vuestro fuego, y a las centellas que encendisteis de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. O sea, una opción es la que hizo el pueblo aquí, andar a la luz de sus propias ideas. Lo dice aquí, ¿no? Andad a la luz de vuestro fuego, ¿no? Ellos tenían su propia luz, ¿eh? Su forma personal de interpretar a Dios y de su voluntad y su voluntad, ¿no? Sus propias decisiones. ¿Queréis andar así? Bueno, Dios es todo un caballero. Dios es todo un caballero con mayúsculas y va a respetar las decisiones de nuestro corazón. Pero una cosa, hermanos queridos y hermanas, es la voluntad absoluta de Dios y otra la voluntad permisiva de Dios. Eso lo confundimos. Yo a veces con salud y dinero hago un montón de cosas, porque tengo salud, dinero y yo qué sé, pero ¿y en todo eso está la voluntad absoluta de Dios? ¿O me muevo porque justamente tengo salud y dinero y me puedo hacer esto, aquello y lo otro? Dios obró, ¿se entiende, hermano? De una forma sencilla y práctica. Ahora, en la voluntad absoluta de Dios está su bendición. ¿Eh? Y la bendición del Señor dice que enriquece y no añade triste. Y no importa lo que nos toque enfrentar, que es lo que Dios anhela en el versículo 10, que a veces nos puede pasar, ¿no? Fíjese qué maravilla, ¿no? ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tiniebla y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Estas tinieblas no son de pecado, estas tinieblas no son de maldad. ¿Mm? ¿Por qué? Por lo que nos dice el propio versículo. Si yo estoy en pecado, en tiniebla de pecado y maldad, Dios no me va a invitar a apoyarme en él. Tengo que primero hacer un paso previo, reconocer, confesar, arrepentirme y apartar. Las tinieblas son que a veces uno no discierne la voluntad de Dios. ¿Nunca les ha pasado? Los propósitos de Dios. No los discierne. Entonces, tenemos dos opciones. O andamos a nuestras luces y yo tomo esas decisiones. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos equivocado tomando decisiones impulsivas? Hay algunos que tenemos esa gran lucha, porque adentro algunos somos medio, no sé si aquí es correcto decir, medio eléctricos somos, medios inquietos, vamos a decirlo así. Y tomamos decisiones, porque esto, porque me enojé, porque me ofendí, porque aquí, y tomo esas decisiones impulsivas, carnales. Que después, con el tiempo y los años, me arrepiento, pero ya quizás perdí quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Pero bueno, el que confía en Jehová, fíjese, el que está temiendo a Dios, el que está oyendo la voz del Señor, y si le toca vivir esa experiencia de tiniebla que no discierne, dice, apoyate en mí, confía en mí, descansa en mí y espera en mí. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Quién puede hacer eso? Y aquel que puso su oído, háblame, Señor. Tú eres mi Señor. Yo no decido en mi vida. Tú eres mi Señor. Tú me compraste con tu vida. Tú me compraste con tu sangre. Ayúdame a honrar ese amor. No voy a pagar esta salvación tan grande, pero ayúdame a honrar tu amor. No soy de mi propiedad. Comprado soy por precio. Dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero claro, nos pasa a todos porque todos tenemos la misma naturaleza caída, aunque seamos hijos, y esa lucha es diaria y nos cuesta, vamos a ser sinceros.
Pero hermano, cada mañana que amanecemos, ¿se acuerdan que el libro de Lamentaciones dice que cada mañana sus misericordias son nuevas? Si Dios nos permite amanecer es porque todavía quiere hacer algo con nosotros, no nos quiere retirar de acá. Entonces, en esa nueva misericordia que veo cada mañana, Señor, yo hoy estoy gustando tu misericordia porque me diste un nuevo amanecer aquí. Aún quieres hacer algo. Aún me quieres hablar hoy. Por eso, despertaráme de mañana oído. ¿Para qué? Para que oiga, dice, como los sabios. ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué tengo que aprender como discípulo, Señor? ¿Cuál es tu voluntad para con mi vida? ¿Eh? Yo sé que siempre digo lo mismo, exponer, si quiere decir predicar, instruir, es lo más fácil, lo más difícil en el día. Lo sé, porque tenemos nuestra naturaleza caída que se resiste día a día. Lo dice el apóstol Pablo cuando escribe la iglesia a los Gálatas, que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Depende de quién me rinda, es quien va a prevalecer. Pero querido, pasar por esta vida como creyente, en el caso que hayamos realmente todos nacido de nuevo, ¿no? Y ser salvo como por fuego es muy triste. Nadie es digno, hermanos. Acá nadie es digno. Nadie haga una propaganda ajena porque acá ninguno somos dignos, somos salvos por gracia. Ya lo tenemos clarísimo, clarísimo. Y por gracia respiramos, por gracia hemos llegado hasta aquí, no porque seamos mejores que nadie, que el peor. ¿Quién sabe si no fuera por la gracia de Dios, si estaríamos acá de lo que estamos? No sé, yo creo que no. Yo testifico de que no. Entonces, es por gracia. Esa misma gracia está todo a nuestro favor para asistirnos, para que los propósitos de Dios se cumplan. No importa la edad que tengamos, no importa. Acá se testificó en la cena del Señor, los testimonios de hermanas, este, unos 80 años más o menos habló, ¿no? Hermanos, 80 años, la hermana Patricia puede ser. Se convirtió muy mayor y allí está ayudando a personas que tienen problemas de adicción. Yo me acuerdo de la hermana Marta Jiménez allá en La Gomar. Me acuerdo cuando te entregaba, yo la veía varias veces entregarte los exámenes de la escuela bíblica. Elsa Jiménez, perdón, Elsa Jiménez, gracias. Entregarle los exámenes, una hermana como de 80 años. Cuando fui alumno de griego teníamos una hermana que más o menos tenía esa edad, estudiando griego, y no, es que yo no sé, que yo no entiendo. Un tema de corazón, hermano, de amor a Dios, amor a la palabra, querer que me hable, querer aprender, no para que sea griego, hebreo, no, todo eso no es así. Es por amor al Señor, por amor a su palabra, entender lo que me quiere enseñar. Caleb tenía 80 años y va y le reclama a Josué, dame la tierra que me corresponde. Y era una tierra tranquila, tierra toda llana, sin problemas. ¿Se acuerda que había ahí? Entonces, no es que vea cuánto me queda y no vamos a disfrutar la vida. Y bueno, no entendimos nada. No entendimos nada. Somos ciegos de que nos convertimos o deberíamos serlo hasta que partamos. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿En qué me estoy equivocando? Si me estoy equivocando. ¿Eh? Obra en este corazón, en el oído, como dice acá, dame un oído dócil a tu palabra. Si alguno tiene 5 años convertido, 10, 20, 30, 40, usted sabe lo que le habló Dios durante toda su vida. Y bueno, eso, obedecer lo que Dios nos habló, lo que nos quiere instruir. A algunos le damos más trabajo que a otros, algunos somos más duros de corazón, algunos somos más soberbios, le daremos un poquito más de trabajo, pero que al fin y al cabo podamos tener un oído presto para escucharlo, disfrutar el compañerismo, hermano, con Dios, caminar con Dios, con el Dios vivo. No quedarnos en los recuerdos, sí, porque hace 20 años era creyente, yo tenía otra experiencia y ahora el Dios vivo que se secó, se murió. Y vivimos el recuerdo de una experiencia que tuve hace 10, 15, 20, 30. Y ahora el Dios vivo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la fuente de vida? ¿Se secó? Yo creo que no. Yo no sé cómo trata usted. Yo siempre digo, Señor, el problema está en mí. El problema está en mí. Dame un corazón dulce. Inclínalo a buscarlo cada día, a buscarte en oración, en comunión, en compañerismo. ¿Eh?
Cuidado, si me permiten. No sé ni a qué hora terminamos, ni cómo estamos de tiempo, pero con esto trato de terminar. Habían dos hermanas en el Nuevo Testamento, eran tres, pero la experiencia entre dos hermanas, Marta y María. ¿Por qué le digo esto? Porque no es el objetivo esta mañana, ni tampoco da el tiempo de hablar lo que es ilícito, pero cuidado a verse aún con lo lícito. Porque Marta estaba turbada haciendo lo lícito, ¿se acuerdan? A veces nos afanamos aún con las cosas lícitas que nos perturban. Algo está mal también. Pero en ese momento, porque todo tiene su tiempo, María escogió la mejor parte y Dios la honró porque quedó en el registro. ¿Cuál era? Dar a los pies. Entonces, hay tiempo para todo. Busquemos en oración, Señor, dame sabiduría, cómo organizo mi vida, mi tiempo, que yo pueda tener este tiempo devocional, buscarte en oración, alimentarme en tu palabra, tener una experiencia viva, poder llegar el domingo y decir, hermano, quiero glorificar a Dios, como dice el Salmo, en medio de la congregación, porque Dios me habló en esto, y qué lindo que poder escuchar, a mí me hace mucho bien, para mí no es un problema, para mí es una alegría, me hace bien escuchar a los hermanos, las experiencias que están teniendo con el Señor, nos ministran, ¿verdad? Nos hace bien. Y es lo que necesitamos. Entonces, hermano, para poder terminar nuestros días como el apóstol Pablo, momentos le ha tocado muy difíciles, pero al final, en la segunda epístola, al joven Timoteo dice, he guardado la fe, he acabado la carrera. Vamos a terminar miserablemente haciendo lo que yo quiero, y aunque le doy trabajo, por lo menos en mi caso, por lo menos diciendo, Señor, tú eres el Señor. Tú eres el Señor. ¿Eh? Se compartía hoy. Amáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Esto me va a hacer bien a mí, le voy a poder hacer bien a los otros, porque no soy un individuo, yo no puedo decir, mi esposa y yo ya hacemos lo que queremos, y Dios, no, yo soy parte de una iglesia, eso es egoísmo, individualismo, soy parte de un cuerpo, actúo y obro para el beneficio de los demás. Lo que Dios me dio es para beneficio de los demás. Si yo soy beneficiado con una vida, una experiencia personal, con el Dios vivo, con el Dios personal, eso después también va a ser de beneficio para los demás. Bueno, hermano, que el Señor me socorra a mí, el peor de todos, para que esto sea una realidad en mi corazón. Que me dé un oído dócil. ¿Por qué? Y porque tengo mi modelo de vida, que es el Señor Jesús, que fue el siervo perfecto por amor a mí. Miren que esto que está aquí, yo no me quise extender, pero esto se cumplió. El versículo 7, porque el Señor Jehová me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. ¿Se acuerda que en los evangelios, cuando vino el tiempo, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, haciendo la voluntad de Dios, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Y en hebreo dice que se le propuso gozo sufriendo la cruz. Esa obediencia no solo glorificó a Dios, sino que era su gozo diciendo, bueno, no me voy a hacer malo porque no me acuerdo cómo se llama, dice, pero yo mi gozo es salvarla a ella, salvarla a ella, a Marta, bueno, yo me acuerdo con Mariela, aquí el hermano, mi gozo es hacer esto y obedecer perfectamente a Dios, consumar su obra para que cada uno de nosotros seamos redimidos, limpiados y perdonados de nuestros pecados. Por eso afirmó su rostro para hacer la voluntad de Dios, consumar la obra. Ahora nos toca a nosotros. No para salvación, para pagarle, pero sí para cumplir la voluntad de Dios. Yo afirmo mi rostro. Hay cosas que nos desilusionan, nos desocionan, nos lastiman, nos desaniman, que nos dan temor, que desmayamos, lo veíamos creo el domingo pasado con Josué. Y si todo eso está. Y si el Señor dijo, no lloren por mí, porque si el árbol verde te hacen estas cosas, que no hará el seco. Así que, tranquilos. Pero queridos hermanos, alentemos nuestros corazones y primero miremos al Señor y por Él a seguir. Y que Él pueda, como esa parábola que vemos ahí, esa figura en Jeremías, pueda ser el alfarero que está trabajando con el barro.
Yo tuve en mi niñez internado, no sé cómo se llama acá, en un consejo del niño. ¿Cómo se llamaría aquí para que no me... Centro de menor, ahí me dejaron. Y como niño nos hacían trabajar con el barro y nos daban arcilla y hacíamos obra de niños. Pero me acuerdo clarito, que no éramos alfareros profesionales, en esa figura que moldeábamos, a veces pasábamos el agüita para moldear así, y encontramos una piedrita. Pasábamos la mano en la piedrita, así una zanja, porque pasamos la mano, y eso arruinaba. Entonces otra vez, agüita, y trabajo hasta que eso quedaba liso. Así es Dios con nosotros. Él expresa un lamento que no lo exprese por nosotros, porque se lamenta con el pueblo y dice, yo no podría hacerlo con este pueblo, con Alfarero. ¿Dirá de mí eso? Leonardo, no puedo hacer esto. No puedo ser el alfarero que te moldeé, que mi hijo se forme. No puedo cumplir mi propósito. No puedo hacerte una sierva. No puedo hacerte un siervo. Oh, Señor, ten misericordia una vez más de esta bestia, de este duro corazón que obra, quebrántame. Y bueno, me tendrá que administrar experiencia madura, porque soy duro de corazón y de servir. Pero no quiero irme así, ¿eh? Quiero que Dios haga la obra de mí. Dios les bendiga. Dios les bendiga, queridos hermanos. La paz del Señor.